Peka Canchaywan, luz y verdad. Hoy día vamos a trabajar el caso dativo, pero para lo cual es importante ver lo que es la conjugación del verbo. Miren, tenemos los pronombres personales. Noka, kan, pai, nokaiku, nokanchis, kankuna, paikuna. ¿Ya? Kusa. ¿Qué significa, profesor? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. ¿Ya? A este lado tenemos lo que es el sufijo del tiempo presente. Ni, inki, ene, iku, inchis, inkichis, inku. Para cada pronombre correspondiente. Ahora, ¿qué quiero explicarles? Cuando usted está trabajando lo que es el verbo, para conjugar el verbo, se requiere de la siguiente forma. A ver, tenemos aquí un verbo, tusui. Tusui. Tusui significa bailar. Bailar. Kusa. Entonces, para que tú puedas conjugar el verbo, tienes que desaparecer la y te quedas con la raíz. Solamente te quedas con la raíz. Para todos los verbos desaparece eso. Sí, desaparece para todos los verbos. Entonces, mire, esta raíz lo tengo que traer aquí. Pongo aquí tusu. 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 ¿Ya? Muy bien. Entonces, mire, no ka tusuni, yo bailo. Kan tusunki, tú bailas. Pai tusu, él baila. No kaiku tusuiku, nosotros bailamos. No kanchis tusunchis, nosotros bailamos. Kankuna tusunkichis, ustedes bailan. Paikuna tusunku, ellos o ellas bailan. De esa forma se trabaja lo que es la conjugación del verbo en el tiempo presente. Son estos sufijos, pero en tiempo pasado simplemente a todos estos sufijos lo tienes que anteponer el sufijo ¿qué? El sufijo ra. A todos ra, y automáticamente se convierte en el tiempo pasado todos los verbos. Hoy día estamos trabajando solamente en tiempo presente. ¿Ya voy a explicar? ¿Panaikuna? Ancheta calculas calcanequichis. Ahora, ¿a qué se debe el caso dativo? Les voy a explicar. Ahora vamos a construir oraciones con el caso dativo. Cocojuan junt arimaikuna. ¿Qué dice el título? Cocojuan junt arimaikuna. Significa oraciones con caso dativo. Pero para lo cual, ¿qué necesitamos? ¿Qué marca o qué diferencia de otros casos? En este caso vamos a trabajar lo que es el sufijo paj. Paj. Es un sufijo dependiente, ¿ya? Tiene que haber un sustantivo para que pueda tener su propio significado. Por cuestiones didácticas, este paj significa para. Para la. Para él. Para los, si en caso el sustantivo está en plural. Para las. Listo. Ese significado tiene este sufijo pa, el caso dativo. Recuerden, no tiene por sí solo significado. Necesita de una raíz, de un sustantivo para que pueda tener estos significados dentro de la oración. ¿Cómo construimos con este esquema oraciones con el caso dativo pa? Miren, antes que nada, recordar lo siguiente. Sujeto, objeto y lo que es el verbo. Aquí tenemos el verbo sí. Miren, noca. Acá pongo pa. Jawichis, pa. Pa. ¿Necesita de quién? De un sustantivo. A ver, yo compro para Jorge. ¿Cómo dirías? Noca. Pones aquí, Jorge. Jorge pa Rantini. En este caso yo bailo para Jorge. Noca, Jorge pa Tusuni. Yo bailo para Jorge. Can, Jorge pa Tusunki. Tú bailas para Jorge. Pai, Jorge pa Tusun. Él baila para Jorge. No kaiku, Jorge pa Tusuiku. Nosotros bailamos para Jorge.
paj tusunku. Ellos bailan para Jorge. De esa forma puedes construir más oraciones. Otro ejemplito más. Mire, si yo cambio la palabra Jorge con otro sustantivo, puede ser, a ver, animales, a ver, alco. Alco, ¿ya? Noca alcopa, otro verbo cambiemos. Llevar, apay. Recuerden, cuando usted conjuga, le quitas la y, entonces sería noca apay. A todos pone apay, apay, ¿ya? Cusa. Yo llevo para el perro, noca alcopa apay. Tú llevas para el perro, can alcopa apanqui. Él lleva para el perro, pai alcopa apan. Nosotros llevamos para el perro, no caiku alcopa apaiku. Siguiente, nosotros llevamos para el perro, incluyente, no canchis alcopa apanchis. Siguiente, cancuna alcopa apan kich, ustedes llevan para el perro. Por último, paikuna alcopa apanku. Listo. De esa forma se trabaja oraciones con el caso dativo. Pero sobre esto, ¿podemos tener dos objetos? Claro que sí puedes tener dos objetos. Puedes poner aquí, aicha, por ejemplo. Aicha. Y le agregas ta, para que diga la carne. Aichata. Miren, otra versión. Noca alcopa aichata apani. Yo llevo carne para el perro. Can alcopa aichata apanki. Tú llevas carne para el perro. Pai alcopa aichata apan. Él lleva carne para el perro. No caico alcopa aichata apaico. Nosotros llevamos carne para el perro. No canchis alcopa aichata apanchis. Nosotros llevamos carne para el perro. Cancuna alcopa aichata apanquich. Ustedes llevan carne para el perro. Paicuna alcopa aichata apancu. Ellos llevan carne para el perro. De esa forma se trabaja oraciones. Recuerden, solamente cambiar ¿qué? Cambiar el sustantivo antes del sufijo pa, del caso dativo. ¿Ya? Luego puedes agregar otro objeto más. Claro que sí. En este caso vamos a abocarnos a ¿qué? A utilizar lo que es el sufijo pa. ¿Qué significa sufijo pa? Por sí solo no tiene significado, pero por cuestiones didácticas significa para él, para la, para él, para los, para las. ¿Ya? Cusa, cusa. Vamos a los siguientes ejemplos. ¿Ya? Muy bien. Cusa, guayquecuna, panaicuna, kawich, kawich, kunanka. El primer caso que hemos trabajado era acerca de ¿qué? Acerca de que el caso dativo esté en el medio, en el objeto. En este caso vamos a trabajar oraciones, pero que el caso dativo esté en el sujeto. ¿Ya? En el sujeto. ¿Cómo funciona la oración en el sujeto? Si en el objeto hemos trabajado en el anterior. Muy bien, les voy a explicar en estos ejemplos el caso dativo en el sujeto. Miren, ¿cómo es? Sujeto, tenemos que poner wasipaj. Wasipaj kai punguta rantini. Recuerden, siempre está aquí el sujeto, el objeto y el verbo. ¿Ya? Wasipaj kai punguta rantini. ¿Qué significa? Yo compro esta puerta. ¿Para qué? Para la casa. Siguiente. Paj. Sisipaj. Misquita. A ver. Sisipaj. Misquita. Apani. ¿Qué significa? Yo llevo dulce para la hormiga. Computadora, paj. ¿Qué puedes comprar? A ver, computadora, paj. Mausta, ta, rantini. Yo compro mouse
computadora. Muy bien. Taytaypaq wasita ruwani. Wasita ruwani. Yo construyo casa para mi papá. Hamautapaq. ¿Qué es hamautapaq, profesor? Hamautapaq patarata ñawinchani. ¿Qué significa? Yo, marque este ni, yo leo el libro para el profesor. Recuerden, siempre se trabaja de esta forma, ¿ya? Kusa. Vamos a la siguiente parte. Dice Ka erkekuna unuta apanku. Por sí solo no tiene sentido. Entonces, para que tenga sentido, vamos a agregar el sufijo paj. Si yo pongo kampaj erkekuna unuta apanku, significa los niños llevan agua para ti. Repitamos, ¿ya? Los niños llevan agua para ti. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿tengo que agregar a todos paj? Claro que sí, estamos trabajando en el sujeto, el caso dativo paj, ¿ya? No kapaj, pai paj, no canchis paj, alguna paj, paikuna paj. Listo. No kapaj para mí, paipaj para él, no kanjispaj para nosotros, kalkunapaj para ustedes, paikunapaj para ellos. A ver, vamos a seguir construyendo oraciones. No kapaj papata rantini. ¿Qué significa? Yo compro papa para mí. Kusa. Paipaj ika ta apan. ¿Qué personas apan? Tercera persona. Sería pues entonces, él lleva la flor para ella. ¿Ya? Muy bien. Paipaj ikata apan. No canchispaj. Runtu ta katunchis. ¿Qué significa? Nosotros vendemos huevo para nosotros. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Kankunapaj carota kawani. ¿Qué significa? Kankunapaj. Yo miro el carro para ustedes. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Paikunapaj Kowita Uyuani. A ver, tiempo pasado, Uyuarani. Uyua es criar, ¿ya? Yo crié el cuy para ellos o para ellas. Chaynata guayakikuna, panaykuna, kangunas, kelkanaykichis, que hay caso dativo, niskawa, ¿ya? Kokojwa, junta de maykuna, hey, ¿ya? Entonces, jóvenes y señoritas, ustedes deben trabajar de esta forma las oraciones con el caso dativo. No, kabanga chay kamaya wakikuna panaykuna tu paranchis kama.